Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Gracia, Fe y Poder. Qué bueno que puedan acompañarnos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo es que te están mirando la cara de payaso cada vez que nos engañan con alguna información falsa y nos hacen creer una realidad alternativa que no existe. Nos han visto la cara de payaso. Bueno, prepárense porque hoy vamos a seguir descubriendo otros payasos que se están dejando ver la cara y vamos a traer al circo entero. Así que nos vemos pronto. Vayan mandando a sus invitación a sus contactos para que nos acompañen en esta transmisión, ¿ok? Nos vemos pronto. Hola, ¿cómo están? Otra vez bienvenidos a Gracia, Fe y Poder. Gracias por conectarse. Vamos a continuar aprendiendo más acerca de Dios. Dios nos quiere traer mensajes que nos puedan poner a pensar. Ese es el objetivo que yo tengo y eso es lo que Dios quiere, que todos pensemos a través de lo que está escrito en la palabra. La semana pasada estuvimos hablando de este video que yo titulé muy cómicamente, que te están mirando la cara de payaso. Pero lo que sí quería resaltar y no mencioné la semana pasada es que cuando a una persona le han hecho creer algo que no existe, le han hecho creer una mentira y han llegado a engañarle a esa persona, popularmente en mi país, y no sé si en el tuyo, pero se dice que te han visto la cara de payaso. En otras palabras, se han burlado de ti de una manera descarada y la única manera que puedan burlarse de ti es simplemente que te hagan creer una versión o una verdad que no existe. ¿Ven? Te han tomado como ese niño tonto que todo lo cree y al final han salido con su propósito de engañarte. Y eso es lo que estábamos hablando la semana pasada. Habíamos empezado este año diciendo que nosotros tenemos que tomar una decisión de no caminar mirando lo que se ve, pero caminar mirando 100% enfocados a lo que no se ve, a lo que es Dios en el Espíritu, porque estas cosas que podemos ver, tocar y sentir son temporales y son generalmente mentiras, no es la realidad en la que nosotros tenemos que desenvolvernos día a día. Cuando estamos enfocados en esto que es natural, ahí es donde empieza el proceso de engaño, ¿ok? También habíamos visto que en 2 Corintios 5, 7, Dios nos dice, porque nosotros no caminamos por vista, pero caminamos por fe. Pero fe en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios es. Eso va muy de la mano con esto que decíamos en 2 Corintios 4:18, que no caminamos por vista o mirando las cosas que se ven. Amén. Entonces, la semana pasada también vimos 2 Corintios 11 en el verso
¿Cuál fue? En el verso 3, 2 Corintios 11:3. ¿Y qué decía Pablo? Decía, estoy preocupado porque me preocupa que ustedes también puedan ser engañados. En otras palabras, yo lo voy a poner como yo diría esto y como yo expresaría, estoy preocupado porque creo que les están viendo la cara de payasos. Así como se la miraron a Eva, me preocupa que a ustedes también se la miren la cara de payaso. En otras palabras, tengo preocupación porque puedan ustedes también ser engañados. Y habíamos visto en Génesis que Eva fue engañada por la serpiente simplemente con palabras persuasivas, palabras que llevaron a Eva a creer una realidad que no existía, una verdad a medias que la llevó a crear una ilusión que no existía, y ahí comenzó el proceso destructivo para toda la humanidad. ¿Amén? Entonces, ahora vamos a ir un poco más allá, revisando otra vez 2 Corintios 11. Voy a empezar en el verso 3 otra vez. Esto ya habíamos leído la semana pasada. Dice, porque temo, decía Pablo, que como la serpiente con astucia engañó a Eva, tus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está diciendo, tengo preocupación de que a ustedes también les vean la cara de payaso. Amén. Dice aquí Pablo lo siguiente, Eva fue engañada. Y aquí dice, yo tengo miedo, pero tengo preocupación de que ustedes también puedan pasar por ese proceso que pasó Eva, donde Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Dice aquí Pablo, que tus sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Qué quiere decir eso? Que tus sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Qué sucede? Cuando te pueden llegar a hacer pensar algo que no existe, cuando te engañan a través de palabras, a través de ideologías, de filosofías, de maneras de pensar, el engaño empieza con sutileza en tu mente. Y eso es lo que hace la serpiente. La serpiente engaña a Eva con palabras, plantando semillas de duda en el corazón de Eva, en la mente de Eva. Esa duda, esa mentira que la serpiente mete en la mente de Eva y en el corazón de Eva, luego se manifiestan de una manera tangible en el mundo natural. ¿Se acuerdan cuando Eva había empezado a hablar con la serpiente? Que el problema de eso empezó cuando Eva tomó la decisión de hablar con la serpiente. ¿Y sabes una cosa? Ahora tú en estos momentos, en esta etapa de tu vida, también has tomado la decisión de mantener conversaciones con serpientes. Las serpientes no necesariamente pueden ser personas, aunque sí hay muchas personas que no porque sean malas, actúan como serpientes, porque ellas también fueron engañados o engañadas. Y sin darse cuenta van botando su veneno donde puedan, donde tengan oportunidad. Y les digo otra vez, no porque sean personas malas, sino porque han sido engañadas, porque sus sentidos han sido de alguna manera extraviados a través de haber guardado en su corazón información falsa. Y lo único que les queda a esas personas es dar lo que ya hay en ellos. ¿Me entiendes? Lo único que le queda a esas personas es dar lo que hay en ellos. Ok, ahora, decía, Eva empezó o sostuvo una conversación con la serpiente. Tú tienes que tomar y ser mucho más astuto que las serpientes que están alrededor de tu vida. Y no caigas en conversaciones con personas o sistemas o ideas que no son de Dios. No te conviene sostener ningún tipo de relación con este tipo de personas o sistemas, porque tarde o temprano te van a engañar igual que a Eva, y el resultado va a ser que tus sentidos, o sea que tu mundo natural, cuando habla de sentidos, Pablo aquí está hablando, los sentidos son naturales, ¿verdad? En este caso el ser humano tiene ¿cuántos sentidos? 5. El olfato, la vista, el oído, el tacto y el gusto.
Cuando tú eres engañado por estas serpientes, por estos sistemas que te van a llevar a dudar de lo que Dios es, automáticamente tu mundo natural va a ser afectado. Y por eso dice Pablo, así como la serpiente engañó con astucia a Eva, yo temo, o a mí me preocupa, que tus sentidos, o dice que tu mundo natural también pueda ser de alguna manera extraviado, dice extraviado o trastornado, pueda ser transformado, pueda cambiar y reflejar una realidad que no existe y una realidad que no te pertenece. Me preocupa que de alguna manera tú empieces a vivir en un nivel inferior del que tú fuiste creado. Que empieces a experimentar traumas y problemas que no debes experimentar. Simplemente porque algo o alguien te ha engañado y tú lo has permitido. Simplemente porque alguien te está viendo la cara de payaso. Entonces Pablo dice aquí, esto es alarmante, esto es preocupante. Y esto no ha sido alarmante solamente en la época de Pablo, esto es alarmante ahora. Y ha sido alarmante en la época de mi padre, en la época de mi abuelo, y va a ser alarmante en la época de mis hijos y de mis nietos. Porque el sistema de engaño a las personas ha sido y va a ser por siempre el mismo. A Eva la engañaron con palabras persuasivas, haciéndole creer una realidad que no existía, transformando de una manera tangible, inclusive su mundo natural. ¿Verdad? Incluso la manera en la que Eva empezaba a mirar las cosas. Inicialmente Dios le había dicho, no comas de este árbol. Eva ni le prestaba atención al árbol. Después de el engaño de la serpiente, Eva comenzó a mirar al árbol como algo atractivo, como algo, decía la Biblia, agradable a los ojos. Y dice, y luego comió, disfrutó, o sea, mira, todos sus sentidos entraron ahí. Lo vio, hasta lo comió, lo tocó. Y lo que les decía la semana pasada, no se quedó ahí. Una persona, cuando cae de ese nivel perfecto, cuando empieza a creer una realidad alterna, hace eso, se convierte en esa víbora que va simplemente distribuyendo veneno por ahí. ¿Qué hace Eva? La serpiente, siendo serpiente, le dice la mentira. Eva se come la manzanita, o yo no sé si fue manzanita o qué fue, se come el frutito, cayendo al nivel de la serpiente, convirtiéndose en una serpientita, una víborita, ¿no? Pero ella no se queda sola, va donde su marido y a su marido le da lo único que ella podía dar, que era lo que ya estaba en su corazón. Y dice que le dio la fruta al marido y el marido también comió. Y de ahí en adelante la historia se repite. ¿Y qué les decía? Que este sistema es el mismo de ayer y siempre. Para que alguien pueda tomar control de algo y para que puedas existir una transformación tangible de nuestro mundo que nos rodea, es importante y es necesario que alguien tome control de tu manera de pensar y te empiece a ver la cara. ¿Amén? ¿Me entiendes? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Tengo preocupación que ustedes experimenten esto. ¿Y por qué Pablo decía eso? Porque sabía Pablo que esto era algo que todo ser humano está expuesto. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Ya sabemos lo que le pasó a Eva. Les digo, la primera cosa, digo, no sostengas conversaciones con serpientes. Estoy repitiendo, pero es importantísimo. ¿Cómo vas a decirle serpiente si es mi mejor amiga? Yo la conozco desde el colegio. Ella es buena, en el fondo es buena. Y así puede ser tu amiga, tu amigo, tu jefe, tu vecino, tu vecina, o el sistema en el que vives. Es que así se hace en mi país y así se hacía, y mi abuelita lo hacía así. Tú mantienes conversación con esto. Y al mantener esa conversación te sigues comiendo y transformando tu mundo natural. Dice, se extravían tus sentidos. Quiere decir que tu mundo natural pierde su propósito. Porque aún lo natural que existe a nuestro alrededor, Dios lo ha creado con un propósito.
Tú y yo fuimos todos creados con un propósito. Cuando nos diluimos creyendo estas mentiras alternas y permitimos que nos vean la cara de payaso, el circo entero se levanta. Y nosotros simplemente nos quedamos como eso. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno nunca es lo que quiere. Así decía la canción, ¿verdad? Sino lo que puede ser. ¿Y tú? Si te comes esa mentira, vas a estar cantando esa canción y vas a decir, uno nunca es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y soy un payaso. Quizás no lo dices de esa manera, pero cada que te comes una mentira que no existe, algo que Dios no ha dicho de ti, ¿pero por qué me dices así? Bueno, si no te gusta, ya sabes, cámbiale de canal, ¿ok? Ya saben, la invitación para los que no les gusta lo que yo hablo. Anyway, volvamos a 2 Corintios 11. Pablo les dice, bueno, me preocupa esto, y en el verso 4, bueno, voy a volver a leer el verso 3, dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, los sentidos de ustedes sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, que ustedes lleguen a creer que ustedes son fieles. Aquí dice fiel, parecería que, yo tengo que ser fiel a Cristo. Hermano, mi fidelidad a Cristo. No, aquí dice, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo, yo estoy preocupado que así como la serpiente engañó a Eva, ustedes y tus sentidos, tu mundo, todo lo que te rodea, porque lamentablemente a veces somos tan carnales que solamente nos movemos por lo que podemos ver, tocar y sentir. Dice, tengo miedo que la verdad de lo que ustedes son, se llegue a cambiar y que ustedes se olviden o se hayan olvidado que son copia fiel de Jesús. Eso es lo que está diciendo. Y cuando tú entretienes palabras que no son de Dios, se te va a olvidar que tú eres copia fiel de Jesús. Esa es la fidelidad de Cristo, que tú eres copia fiel de Jesús. Tú eres copia fiel de Jesús. Y no te has convertido en copia fiel de Jesús cuando has orado, cuando has hecho un conjuro, cuando has prendido velitas, cuando le has levantado la sotana al Papa, no sé. Tú eres copia fiel de Jesús y has sido copia fiel de Jesús desde antes de la fundación del mundo, desde antes del vientre de tu madre. Pero la astucia de sistemas religiosos, sistemas humanos, de lo que enseñaba la abuelita, de lo que enseñaba mi vecina, mi compañero de escuela, o el cura en la iglesia donde yo crecí, el que me dio la hostia por primera vez en mi primera comunión, mucha de esta información nos hace creer una realidad alterna que nos dice, no, tú no eres copia fiel de Jesús. A ti te falta. ¿Quieres ser copia fiel de Jesús? Bueno, ahí te va la lista. Nosotros, cuando tú crees que hay algo que tienes que hacer para ser copia fiel de Jesús, en ese momento te están mirando la cara de payaso y todo el circo está en plena función. ¿Entiendes? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Me preocupa que se dejen engañar. Y el engaño empieza en algo tan sencillo como olvidarse que espíritu, cuerpo y alma somos copia fiel de Cristo. Pero es que a mí me ha dicho mi pastor que tengo que... Bueno, ¿y tu pastor ha leído la Biblia? ¿Lo que estamos leyendo? Si realmente ha leído la Biblia, te va a decir lo mismo, porque estoy leyendo la Biblia aquí. El verso 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿cuál es el Jesús que había predicado Pablo? El Jesús que es igual a mí. El Jesús que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Jesús que me había salvado desde antes del vientre de mi madre. El Jesús que me había santificado desde antes del vientre de mi madre. ¿Estamos? Pablo dice, hablando en cuestión del engaño, dice, me preocupa que
si alguno viene predicando a otro Jesús, que el que yo ya te he predicado, y si recibes otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, ¿cómo puede ser que toleres estas cosas? Tú bien aceptas y toleras estas cosas, dice. Entonces Pablo está diciendo, mi preocupación de que te engañen, en otras palabras, creo que ya está sucediendo, porque cuando tú aceptas estas mentiras que van en contra de lo que yo ya te he enseñado en relación a Cristo y en relación a quién tú eres, ya has tolerado ese mensaje, y cuando tú toleras este mensaje ya te están viendo la cara de payaso. Ok, voy a leer este mismo verso, quiero leerlo, 2 Corintios 11, voy a leer el 3 y el 4, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, en la PDT, que son las siglas, ¿sí? Porque explica un poquito mejor lo mismo. Entonces el verso 3 voy a repetir, dice, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y de la devoción que tienen por Cristo. Okay. Tiene algo bonito, pero luego se va un poquito donde no tiene que irse, ¿no? La devoción que ustedes tienen por Cristo. Bueno, nada que ver, tú no tienes que tener devoción por Cristo. Es Cristo quien tiene devoción por ti. Es Cristo quien se ha hecho igual a ti. Quien te ha hecho igual a Él, ¿no? Cristo es quien nos ha hecho igual a Él. Okay, el verso 4. Ustedes toleran sin quejarse a los que les dan un mensaje sobre Cristo distinto al que les hemos anunciado. Voy a parar ahí. Qué tan verdad es este verso, ¿no? Qué tan fácil es aguantar y aceptar, dice aquí Pablo, tolerar, aceptar y incluso adueñarse de mensajes equivocados en relación a Cristo. ¿Qué mensajes, Ramiro? Estás hablando tonterías, nadie habla mal de Cristo. Cuando yo digo que la obra concluida de Jesús en la cruz no es perfecta y le falta algo y hay algo que el ser humano tiene que hacer para completarla, estoy hablando mal de Cristo. ¿Y cuánta población de la humanidad se ha adueñado de mensajes equivocados en relación a Cristo y han aceptado la mentira de que hay algo que el ser humano tiene que hacer para merecer, para recibir, para convertirse, para crecer, y tanta otra basura? Y cada grupo tiene su propio sabor y su propia regla de cómo es que puedes alcanzar la gloria, 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 faltas en... ¿no? Ok. Ya estaba alcanzando la gloria. Esa es la regla. Pero ya ves cómo nos han engañado. Pablo dice, ustedes toleran sin quejarse a los que les dan un mensaje sobre Jesús distinto al que les he anunciado. Pablo ya les había anunciado a los corintios un mensaje o les había presentado a Cristo. Dice, ¿están dispuestos ustedes a aceptar un espíritu diferente al espíritu que ya recibieron? Pablo está hablando a ustedes, ya recibieron un espíritu, pero con las mentiras que llegan las serpientes, les hacen creer que hay algo que tengas que recibir. Tienes que recibir el Espíritu, hermano, hay que poner manos sobre ti, y solo cuando ore alguien por ti y pidas el Espíritu, se te dará. Aquí Pablo dice, ustedes ya han recibido el Espíritu, pero les hacen creer que no han recibido, o que tienen que recibir otro Espíritu. Están dispuestos a aceptar un espíritu diferente al espíritu que ya recibieron. Y también están dispuestos a recibir una buena noticia de salvación distinta a la que nosotros les hemos enseñado. Pablo dice, yo les he dado una buena noticia en relación a la salvación, pero ahora por el engaño de estas serpientes que se han metido en tu vida, en la cultura, en las generaciones, porque esto de las serpientes y el engaño que se ha metido a la iglesia no es de ahora, esto viene de años. Ustedes aceptan
otro evangelio, otras buenas noticias diferentes a las que yo les he enseñado, diferentes a las que yo ya les he dado. Ok, vamos a decir, ¿y qué es lo que Pablo les enseñó a los corintios? Vamos a ver un ejemplo. Veamos un poquito de las cosas que Pablo les enseñó a los corintios. Aquí estamos leyendo la segunda carta de Corintios, ¿verdad? La primera y la segunda carta de Corintios son cronológicas, o sea que la primera vino antes de la segunda. ¿Sí? Aquí Pablo es como que les está reclamando, después de haberles ya enseñado y presentado a Cristo, Pablo dice, ustedes han empezado a escuchar a otros predicadores. Y Pablo, si pones en el contexto del verso 3, Pablo compara a estos que predican a un Cristo diferente, los compara con la serpiente. Porque dice, me temo como la serpiente con astucia engañó a Eva. Ese es el contexto del verso 3 y 4, ¿verdad? Y luego en el verso 4 dice, pero si vienen algunos que predican a otro Jesús, o sea, alguien que está enseñando y difundiendo un mensaje equivocado de lo que es y ha sido Dios y de lo que tú eres en Cristo, es una vil serpiente que te está mirando la cara de payaso. ¿Ven? Veamos, vamos a Corintios 1. Voy a ir saltando y leyendo un poquito de lo que Pablo les había enseñado a los corintios. Porque aquí en el verso 4 dice lo que yo ya les enseñé. ¿Qué cosas les enseñaba Pablo en relación a Cristo? Voy a leer rápido capítulo 1, primera de Corintios capítulo 1, voy a ir saltando algunos versos para que vean las cosas que Pablo le enseñó a los corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados. Pablo le dice a los corintios, ustedes son santificados. No le dice, van a ser santificados, hagan estas cosas, estos 10 pasos, 12 pasos, para que sean santificados. No, Pablo dice, ustedes son santificados en Cristo, llamados. Y no dice, bueno, ustedes son llamados, pero tienen que hacer esto. No, Pablo les dice, ustedes son santificados en Cristo, llamados a ser santos con todo aquel que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestros. Gracia y paz a ustedes, el Padre de Dios, dice el verso 4. Gracias doy a mi Dios que siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Ese es el Cristo que Pablo les está presentando. Y ese es el Cristo que Pablo dice, creo que ustedes ya se han olvidado y han prestado oído a otras serpientes que les están trastornando, ¿qué decía Pablo? Están extraviando sus sentidos y están destrozando y aniquilando su vida. Por eso en 2 Corintios 4:18 Pablo decía, nosotros tenemos que caminar mirando lo que no se ve. Caminamos por fe, no por vista. Otra vez volviendo a lo que Pablo les estaba enseñando. Dice, gracias doy a Dios por siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¡Wow! Pablo de entrada a los corintios en su primer mensaje le dice, ustedes ya tienen todo, ya fueron enriquecidos en todas las cosas, en toda palabra y en toda ciencia. Ciencia es conocimiento, o sea, no les falta nada. Híjole, Señor. ¿Cómo van a permitir que las serpientes los engañen? No les falta nada. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. De tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también les confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El 9. Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué dice aquí? Fiel es Dios. Al principio decía, ustedes fueron llamados, y aquí les vuelve a decir, fueron llamados. ¿Y llamados a dónde? ¿Dónde nos están llamando? ¿A comer? ¿A comer? No, mira, dice aquí, fueron llamados a la comunión con el Hijo, con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice que fuimos llamados a una unión común.
Con Cristo Jesús. Por eso aquí decía Pablo, híjole, ojalá no se olviden de que ustedes son copia fiel de Jesús. Si tienes una unión común, eres copia fiel, estás unido, has agarrado el DNA de aquel al que te has unido. Y aquí dice dice Pablo, fueron llamados a una unión común con el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Esto es lo que Pablo les había enseñado, y Pablo dice, cuidado, se olviden, si les van a enseñar otra basura, corran, no sean payasos. Corran, dice. El verso 10, les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos ustedes hablen una sola cosa, que no haya entre ustedes divisiones, sino dice que están perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Voy a saltar, por ejemplo, al verso, ahí mismo en el capítulo 1, el verso 18, Pablo decía, las palabras de la cruz, esta verdad que les estoy enseñando, dice, parecen locura. ¿Por qué? Porque no se puede creer que Dios pueda ser tan bueno. Y al final del capítulo 1, por ejemplo, en el verso, voy a leer del verso 26. Pues miren, hermanos, ¿cuál es tu vocación? Que no son muchos sabios en la carne. Y Pablo dice, sí, ustedes en lo natural no tienen nada de qué gloriarse. Ni son poderosos, ni son nobles. Sino dice, lo necio de Dios, y lo necio de Dios es la humanidad. ¿Por qué? Porque habían perdido toda sensación, toda relación con Dios. Se habían hecho necios. Dice, lo necio de Dios escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Dios, están ustedes en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por ustedes sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué les decía Pablo ahí en ese verso 30? Ustedes están en Cristo, pero no es porque son bonitos o buenos. Están en Cristo porque a Él le dio la gana. Y ese es el Cristo que Pablo ya les había predicado. Ya les había enseñado. Y Pablo se levanta aquí en su carta, al finalizar ya casi la carta de los Corintios, la segunda carta, dice, me preocupa que se dejen engañar. ¿Qué quiere decir con esto, Pablo? Que por más aleluyas que seamos y por más de que hayamos estado en la iglesia desde los 8 años, o desde los 12, perdón, sí, se me olvidaba, existe la posibilidad de que nos engañen. Pero nos van a engañar haciéndonos creer una verdad que no existe, simplemente si nosotros decidimos prestar oído y atención a mentiras. Pero la mentira más dañina que existe para un ser humano es hacerle creer otra verdad acerca de Jesús y otra verdad acerca de lo que nosotros ahora somos en Cristo. Si te hacen creer alguna otra verdad fuera de lo que está escrito, fuera de la gran verdad de que tú estás y has estado en Cristo desde antes de la fundación del mundo, de que no tuviste que hacer absolutamente nada para disfrutar de esta gran realidad, y que no fue ni por la familia en la que naciste, ni en el país que naciste, ni qué tan bueno o qué tan malo eres, pero solamente fue porque Dios es bueno y porque Dios no hace excepción de personas, porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran y porque Dios decreta el final desde el principio. Si no hubiera sido por eso, nada podrías disfrutar, pero porque Dios tiene todas esas características, entonces tú disfrutas eso. Cualquier otra información es simplemente algo que te va a engañar y te va a destruir. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Como Pablo decía, no camines mirando lo temporal. No camines mirando las cosas que se ven. Vamos a caminar mirando lo que no se ve.
lo espiritual que es eterno. Vamos a caminar confiados 100% en lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Jesús. Y lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Jesús es perfecto, es único. Y es la fuente de nuestra vida, es la fuente de nuestro crecimiento, es la fuente de nuestro ascender al lugar donde pertenecemos. Es la fuente para disfrutar sanidad, es la fuente para disfrutar bendición, prosperidad, paz, protección y todo aquello que Dios ya tiene para cada ser humano, sin condiciones. Entonces, ya para finalizar, les quiero dejar otra vez con esto que Pablo le decía a la iglesia de Corintios. Me preocupa que sean engañados. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Si alguien viene a darles un mensaje diferente a la verdad de que estás en Cristo y no has tenido que hacer nada para esto, no lo permitas. El único que tiene la opción de rechazar eso eres tú. Que ya no te vean la cara de payaso. Amén. Porque literalmente tu vida se está convirtiendo en un circo. Tú decides romper con ese engaño, romper con esa mentira y dedicarte a entender y a aprender qué es lo que Dios ha hecho en ti a través de Jesús. Amén. Y en este negocio estoy yo. Quiero enseñarte una y otra vez de todo lo que Dios ha hecho en ti a través de Jesús. No lo que Dios va a hacer, sino lo que Dios ya ha hecho en ti a través de Jesús. Amén. Se acabó la función del circo. Es hora de reaccionar y tomar control de nuestra vida. Dale, atrévete. No hay problema. Si tu abuelita se ofende porque has dejado de creer en las cosas que tu abuelita te ha dicho, no te preocupes, todo va a estar bien. Y es más, no solo va a estar bien, va a estar mejor. Te lo garantizo. Empezá a creerle a Dios y lo que Dios declara de ti. Amén. Nos vemos. Se acabó la función, es hora de salir del circo. Vamos, afuera. Nos vemos la próxima semana, ¿ok? Chao, chao. Comparte este video, por favor. ¿Sí? Y si no te gustó, pues no lo compartas, ¿ok? Dale, chao.